para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan en este arranque de semana para opinar muchos temas coyunturales y, por supuesto, importantes de lo que pasa en el acontecer de nuestro país. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de análisis, de debate con excelentes compañeros. Marta Reyes, Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías, un gusto saludarles. Buenas tardes, noches. Tardes a todos, tarde, noche a todos. Gracias. Bueno, Paco? a ver, si les parece, vamos a arrancar porque este fin de semana, durante su gira, el presidente López Obrador allá en Baja California, dio de qué hablar cuando habló de que todo estaba bien, de que todo va funcionando, que hay gobernabilidad. Prácticamente dijo que hay paz, cuando en los últimos 5 días hemos tenido 5 masacres. Reynosa, Tamaulipas, Zacatecas, en fin, mencionar todas sería lamentable porque el número de muertos también es grande. ¿Qué pensar? ¿En qué país está viviendo el presidente, Raúl Frías? Híjole, a ver, cada quien trae su propia visión, no cabe duda, Paco, que esto que vimos precisamente con la declaración del presidente de que todo va bien, de que hay gobernabilidad, de que las cosas están caminando bien allá en su gira de Baja California, mientras que vemos la semana pasada una semana que se pintó de rojo por todas las masacres que hubo en diferentes estados, en diferentes ciudades, con muchísimos muertos, donde vemos que el crimen organizado se sigue moviendo a sus anchas. Me parece que está completamente, tenemos dos visiones de lo que está pasando. El tema es que contrasta lo dicho desde el atril presidencial, contrasta lo que dice el presidente en esta narrativa de que vamos muy bien, contrasta con este tema. Y la verdad es que, como tú bien lo decías, ¿sí? Lo que sucedió en Valparaíso, Zacatecas, con 18 muertos, lo que sucedió en Reynosa, con los 14 muertos, lo que ha pasado allá en Salvatierra, Guanajuato, con no sé cuántos muertos, ya perdí la cuenta, y lamentablemente lo que ha venido pasando en diferentes municipios y en diferentes estados del país, me parece que es una voz de alerta y ese discurso de que estamos bien, me parece que hay una, ya no sé cómo llamarlo, Paco, perdóname, pero ya no sé qué decir cuando escucho al presidente decir esto y cuando la realidad es otra cosa, ¿sí? Sí, ahí por eso mi pregunta justamente, Raúl, y se la hago a Juan Carlos y a Marta, ¿en qué país vive el presidente que ve y tiene otros datos? Porque la realidad está plasmada, ¿sí? En la realidad misma en cada entidad y lo que nosotros en los medios de comunicación reflejamos con toda esa información. Marta. Mira, son 57 muertos reconocidos oficialmente en estas masacres de las cuales habla Raúl. Entonces, 57 muertos, mayo consolidado como el mes más violento del 2021, no en una narrativa, no es un asunto de conservadores y de datos que queramos colocar o que se quieran colocar para estar en contra del gobierno. Son datos del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, es decir, son cifras reconocidas oficialmente. Entonces tú me preguntas, ¿en qué país vive el presidente? El presidente vive en una narrativa que él solito crea para que la gente que lo sigue creyendo en su proyecto de gobierno. Aquí el asunto es que él coloca temas todas las mañanas y con eso se quedan sus seguidores, con lo que el presidente dice y no ven más allá de acuerdo a lo que la información Marta, es. ¿Perdón? Y que esos seguidores, Marta, no ven noticias, no escuchan, no ven, no platican con la gente, no ven lo que ocurre en el país. Paco, es que está la narrativa del presidente donde dice que los medios de comunicación estamos en nuestra peor época y que solamente estamos al servicio de los grupos de poder. Aquí el asunto es, de verdad, bajarnos de esa narrativa y poner atención a estas masacres, que son las oficiales. Yo estaba escuchando hace un momento un reporte y decía una chica de Zacatecas, es que aquí reportamos las más relevantes, las masacres más, las que más sobresalen, pero hay muchas más y habla de los colgados constantemente en Fresnillo, en Jerez, en la ciudad de Zacatecas, en fin. Pongamos el ejemplo también de los desaparecidos en la autopista de Nuevo León de Tamaulipas. De Nuevo Laredo a Monterrey.
por donde tú le veas, por donde le veamos, aquí, auditorio, están estos brotes de violencia, que sí es cierto, no son un asunto nuevo, sí es cierto, comenzó con Felipe Calderón, pero ¿cuánto tiempo tiene ya este gobierno y cuánto tiempo quiso esta administración ser gobierno para solucionarnos ese problema? No estamos contra ningún gobierno los mexicanos, solamente queremos que realmente se nos dé seguridad y dejar de tener miedo de salir a la calle. Sí, y hablabas tú de los desaparecidos en este tramo trágico, terrible, allí entre Nuevo Laredo y Monterrey. Agreguémosle, sí, el asalto a más de 40 automovilistas en el arco norte del exterior mexicano, este circuito que colinda a Tlaxcala, al Estado de México, y al Distrito Federal, a la Ciudad de México. En el que todos echan ahí, a mí no me toca, le toca a Tlaxcala, le toca a la Federación, a nosotros no nos importa qué nos toca. Y yo cuando leía sobre esos hechos decía, ¿dónde está el Estado de Derecho? ¿De verdad podemos hablar de un país en paz? Y el presidente pues, nos remató el fin de semana con esa declaración que de verdad, pues dice uno, ¿en dónde viven? Siempre con un punto claro y diferente, mi querido Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, dice la escritora Almadelia Murillo que es el presidencialismo mágico, ¿no? El presidencialismo mágico, quizá es eso. Bueno, yo estoy leyendo aquí la declaración del presidente. Dice el presidente, no hay movimientos postelectorales de protesta, el país está en calma, hay gobernabilidad, hay tranquilidad, dijo el mandatario durante una gira por Ensenada, Baja California, en la que inauguró un cuartel de la Guardia Nacional. Él se estaba refiriendo a conflictos postelectorales, sin embargo, está en un contexto en donde está inaugurando un cuartel de la Guardia Nacional y en donde los días anteriores, como el de Reynosa y el de las masacres, y entonces pues es natural conectar que lo que está diciendo el presidente se refiere a la situación de violencia en el país, a la situación de inseguridad en el país. Sin embargo, él habla de la parte electoral. No lo estoy justificando. Quiero tratar de entender lo que quiso decir el presidente, así como Rubén Aguilar trataba de entender lo que quería decir Vicente Fox. Quiero tratar de entender lo que quiso decir el presidente. Creo que su declaración se circunscribe únicamente al tema electoral. Lamentablemente, el contexto en el que lo da no es el más adecuado, no es el más afortunado, no es en el lugar justo, pues ahí está la Guardia Nacional y uno conecta el tema de la inseguridad pública. Es decir, creo que se equivocó de contexto el presidente y sí, obviamente que pues resulta complicado para alguien que vive en Reynosa, para que alguien que vive en Zacatecas, donde hubo el viernes pasado 18 muertos en Zacatecas, en Reynosa, donde mataron a civiles, 15 muertos, pues de repente escuchar al presidente decir que hay paz, que hay tranquilidad, pues resulta parte de ese presidencialismo mágico. Mágico. Ya casi 4 semanas de que pasó el proceso electoral, vamos, ya el tema, sí hay cosas de temas de electorales, pero ya no es el momento de decir que hay paz y tranquilidad. Afortunadamente vivimos en una sociedad en la que el pleito y la violencia de la sociedad no es lo primero. Aquí el punto es resolver la inseguridad generada, e insisto, no nada más por esta administración, sino por muchas otras. Es un tema que hemos venido arrastrando por años y no se hace nada, no hay una estrategia, Raúl. ¿A partir de cuándo es responsabilidad de este gobierno? ¿A partir de cuándo consideras, Juan Carlos, Marta, tú, Paco, que es responsabilidad de este gobierno combatir esto? Que ese es el tema. Sí, tiene 2 años, 7 meses ya este gobierno, el presidente López Obrador, ¿sí? Y hoy mismo en la mañana volvió a decir que el tema del crecimiento de las bandas de criminales, de narcotraficantes, fue en el periodo neoliberal. Sí, bueno, vamos a asumir que así fue. Vamos a asumir que fue precisamente cuando crecieron las bandas, ¿sí? Y también me parece que no podríamos pensar que de el 30 de noviembre al 1 de diciembre, que protestó como presidente en el 2018, las cosas iban a cambiar mágicamente. Sería iluso pensar eso, ¿sí? Hay todo un proceso.
Sí, debe haber una estrategia, debe haber todo un gran proyecto como se presentó, sí, para combatir la corrupción, para combatir la inseguridad, y el gran proyecto fue la Guardia Nacional. Exacto. ¿Por qué? Porque la Policía Federal estaba infiltrada, era corrupta y sus directores fueron corruptos, ¿sí? Pero entonces, ¿a partir de cuándo vamos a empezar a ver a una Guardia Nacional que va a confrontar? Me llama la atención que en el discurso, en la narrativa diaria, el presidente dice es que nosotros no vamos a actuar igual que los de antes. Sí, bueno, perfecto. ¿Cuál es exactamente la alternativa? Sí, cuando lo que vemos es, sí, el gran poder que está tomando el ejército en muchas de las áreas, pero en el tema de seguridad, concretamente en el tema de seguridad, no se ve esto, no se ve cómo se esté topándole a los grupos criminales, cómo de alguna forma en ese corredor de Monterrey a Laredo sí se esté haciendo algún tipo de operativo especial en la zona de Michoacán, en la zona caliente o en cualquiera de las entidades donde actualmente vemos esto. Entonces, sí, a mí me gustaría, o sea, y eso es simplemente un deseo, yo no espero que el presidente reconozca que su política es un fracaso. No lo voy a escuchar del presidente López Obrador, pero sí ser empático con las víctimas, con las comunidades, con los municipios donde se están presentando esto y de alguna forma estamos acompañándolos con la fuerza, con la gran fuerza del Estado, que es el único que tendría capacidad para poderle hacer frente a los grupos criminales. Y no solamente confrontarlos a balazos, ¿sí? Sino con toda la estrategia de congelamiento de cuentas, de poderles decomisar viviendas, dinero, cuentas bancarias, o sea, combatirlos, pero eso tampoco se ve, Paco, Marta, Juan Carlos. Entonces, yo entiendo que el presidente no va a reconocer que es un fracaso, pero sí, pero tampoco decir en el marco que lo quieras, en político, electoral o lo que sea, decir que todo va bien, que estamos viviendo en paz, que hay gobernabilidad. Sí, híjole, me cuesta mucho trabajo ver eso, me parece que falta poner los pies en la tierra, Paco. Sí, no se trata de balazos, pero tampoco de abrazos, sino de una estrategia. En este momento, a 2 años, 7 meses, como bien menciona Raúl, no tenemos una captura importante, no ha habido un decomiso impactante, no ha habido absolutamente nada más que palabras de respeto, de aprecio no, pero sí de reconocimiento al crimen organizado porque se portaron bien. Y no es esa la idea. Imagínate. No queremos tampoco una guerra, pero queremos que haya solución a un tema lacerante, del cual en este momento en Reynosa hay pánico para salir a las calles. Esa es la realidad. En Reynosa, en Zacatecas, te digo, en este tramo hacia Nuevo Laredo, en fin, podemos mencionar muchos estados en Jalisco. La verdad es que la situación, Raúl no me dejará mentir, en Jalisco la situación también es crítica. ¿Cuánta gente ha desaparecido en el tramo de Puerto Vallarta hacia la zona metropolitana de Guadalajara? También bastante gente ha desaparecido. En fin, son brotes por todo el país y que hay que decirlo, se lo criticábamos a las administraciones pasadas, pero ahora quien está en el gobierno es esta. Entonces, quien tiene que asumir la responsabilidad es esta. A mí no se me puede olvidar la declaración de Durazo, Alfonso Durazo, que ahora ganó la gubernatura para el estado de Sonora, cuando era el responsable de la seguridad en el país, que dijo, en 6 meses devolveré la seguridad. Ellos sabían a qué se estaban enfrentando y me parece que minimizaron también lo que significa el crimen organizado para el país y lo dejaron crecer, porque sí es cierto, inició con Felipe Calderón, creció con Enrique Peña Nieto, pero cárteles tan terribles como el Jalisco Nueva Generación y algunos otros han crecido de manera alarmante en el país y sin freno para nadie. Ahora sí que, como ustedes mencionan, no queremos balazos y por todo el país como antes, pero sí queremos una estrategia que reconozcan, a lo mejor no en un discurso abierto, pero que sí se reconozca que algo hay que cambiar porque las cosas no están funcionando. No es normal que cada mes se consolide como el mes más violento y así nos vamos siguiendo y parecen anuncios a los que ya nadie le hace caso. Me parece que nos estamos acostumbrando a la violencia y solamente en masacres tan terribles como las que hemos tenido últimamente es cuando volvemos a levantar la voz. Pero es la realidad de muchas comunidades en nuestro país y por eso vemos la existencia de policías comunitarias brotando en México. Prometer no empobrece, dar es lo que aniquila. Y déjame decirte, promesas vacías de candidatos y de gobernantes en el poder
Es muy fácil irse de boca y decir, voy a hacer esto, me acordé de Fox cuando dijo que en 15 minutos arreglaba el tema de Chiapas, ¿no? Y nunca lo arregló. Nunca lo arregló. Esa es la realidad. El prometer es muy fácil y la gente lamentablemente nos quedamos con esa promesa, luego no le damos seguimiento y se acabó. No hay más y aquí no va a haber más. El punto es que estamos llegando a un punto de inflexión en esta administración, Juan Carlos, un punto de inflexión en el que ya la palabrería llegará y se empieza a desgastar. Ya no creemos, ya no creen los mexicanos en todo lo que les dicen. Sí, estoy de acuerdo en todo lo que han planteado de la responsabilidad del presidente y del gobierno federal en todos estos hechos, pero también yo agregaría cuál es la responsabilidad de los gobiernos locales, de los gobiernos estatales. Sí, claro. Si se va a seguir con esta lógica de nadar de muertito por parte de los gobernadores. Leía yo el comunicado del gobernador de Tamaulipas con respecto a los hechos de Reynosa, en donde pareciera que saca el comunicado de un comunicado anterior en hechos similares y de otro gobernador de alguna otra entidad, como que ya hay un machote, como se dice, en un texto ya grabado y nada más le cambian la fecha y le cambian los datos donde van a exigir que se justicia y que se va a esclarecer, que van a llegar a fondo, etcétera, etcétera, pero al final remata diciendo que en estos delitos federales la responsabilidad es del gobierno federal y entonces pues le echa la bronca todo al gobierno federal. ¿Dónde están los gobernadores? O sea, nadando de muertito también. Ahora, va a ser muy interesante cómo se va a recomponer o reconstituir o conformar, más bien conformar el mapa político en México, donde habrá gobernadores de Morena. ¿Qué actitud, si los de oposición asumen esta situación, qué actitud van a asumir los gobernadores en materia de seguridad? Creo que también debemos voltear a ver a los gobernadores, tienen parte de su responsabilidad, y además del gobierno federal. No vamos a decir las policías municipales porque son las más débiles, o en el caso de Reynosa, pues ahí no hay ni siquiera policía municipal, porque hay mando único, hay mando único, pero si hay gobernador, si hay policía estatal, entonces, pues ¿dónde está el gobernador y dónde está la policía estatal? Importante aquí, ¿qué tendría que hacer los gobernadores? Con todo esto que nos acabas de decir, ¿qué tendrían que hacer? Entrarle a los fregazos directo, Paco. En Sonora, el gobernador Eduardo Burrs en el año 2006-2007 se quiso meter el cártel del Golfo, los Zetas se quisieron meter a territorio sonorense y hubo una disputa encarnizada con el cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva, que se habían unido al cártel del Golfo y a los Zetas. Y el entonces gobernador Burrs no se esperó a que Felipe Calderón le resolviera la problemática, utilizó la Procuraduría Estatal y la Policía Estatal y los enfrentó y los detuvo y los contuvo. Es decir, bueno, ahí vemos la consecuencia, mataron a su ex procurador Murrieta, no sabemos si por esos hechos o por los hechos del Tolteca, ¿no? Porque ese es otro asunto interesante. Acaban de detener en Chihuahua el ejército al autor intelectual de la masacre de Bavispe, pero resulta que la investigación para dar con el responsable de la masacre de Bavispe la llevaba Abel Murrieta, según la familia Levarón, al procurador, al abogado que mataron, candidato de mesa a la alcaldía de Cajeme, y en la medida en que la familia Levarón y la familia Lanford y Miller han presionado para que el Estado mexicano resuelva, y el abogado y la familia han hecho las veces del Ministerio Público y han investigado al grado de poner en manos de la Fiscalía General de la República los expedientes y los datos de sus indagatorias para dar con los responsables. Entonces, bueno, pues los gobernadores tienen que entrarle directo a los fregazos, a los trancazos directamente. Y un engranaje entre instituciones, porque si bien le toca a la federación, porque es un delito federal, bueno, a veces parece que están unos en contra de otros o que unos juegan a favor de otros, porque no hay justamente esa coordinación para que realmente se entienda cuál es el enemigo o a quién es a que vencer, y que obviamente en este caso es el crimen organizado. Creo que eso también en muchos municipios, estados del país, eso sucede, que no está coordinada la acción institucional. Yo creo que es tan grave el tema de filtración del crimen organizado. Lo vimos en la elección del pasado 6 de junio, Paco. ¿Sí? El crimen organizado está participando
en todos los ámbitos de la vida política, social y económica de nuestro país, lamentablemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca se le puso un alto, porque siempre siguió avanzando, porque los gobiernos estatales, como bien dice Juan Carlos, ¿sí?, no fueron suficientemente... no se pararon, no se pusieron, no se fajaron suficiente para poder enfrentarse. ¿Por qué? Quizás por miedo, quizás por conveniencia. Sí, digo, hay historias y todos conocemos las diferentes historias en diferentes puntos de la República Mexicana. En el caso de Jalisco sabemos de los ataques que ha habido en contra del que fuera fiscal y exdirector de la policía. Sí, y por otro lado, bueno, hay quien dice que quiso favorecer a un solo grupo, que se había pactado con otro grupo y que eso es lo que genera estas confrontaciones. Y entonces me parece que los gobiernos municipales son, digamos, el eslabón más débil de todo esto, porque muchos sicarios y muchos grupos del crimen organizado prefieren pagar una nómina a la policía municipal de alguna población en general que tener más sicarios. La misma policía les hace la chamba, ¿sí? Y en los estados no creo que esté muy alejado de esto que de alguna forma vemos. Y por eso la instancia del gobierno federal, sí, debería de representar, junto con los municipios y junto con los estados, hacer un frente común a esto, pero no solamente a plomazos, a balazos, ¿no? Tiene que haber toda una estrategia para debilitar al crimen organizado. Pero mientras eso no ocurra, pues esto vamos a seguir viendo cómo los grupos se seguirán disputando las diferentes ciudades, como hoy es Zacatecas, que se ve que se están dando con todo y algunos especialistas señalan que son dos grupos rivales que se están haciendo pedazos y, bueno, por otro lado, empezamos a ver este tipo de hechos como el de Reynosa, donde parece que salen de cacería para calentar la plaza y el ciudadano en medio. Los ciudadanos en medio padeciendo de esta inseguridad. Y a mí lo que me preocupa muchas veces es que esos elementos que si bien están sueltos, para terminar, Paco, ¿sí? El saludo a la mamá del Chapo, ¿sí? El operativo suspendido de Culiacán por las razones que argumentó el presidente. Hoy, este fin de semana, sale un video donde el presidente llega a una población y hay un sujeto con un arma larga. Sí, yo no sé si es policía federal, si es un policía municipal, sí, o es un sicario, como apareciera que de alguna forma esto es. Y entonces, híjole, me parece delicado todo lo que está sucediendo si le pones además la declaración del presidente que ya se hizo, ya se mencionó, de que el crimen organizado se portó bien a pesar de los ciento y tantos ataques que hubo en la jornada de campañas y en la jornada electoral. Entonces, sí es preocupante lo que está pasando y no veo, porque pareciera que desde el gobierno federal la estrategia es no confrontar, no atacar, no poner una contención a estos grupos, como que se está dejando hacer, como bien dijo quizás el embajador Landau en su momento, se le está dejando hacer. Claro, y bueno, y preocupa igual, y estarán de acuerdo conmigo seguramente, que todo esto, cuando pasa, inmediatamente salen las autoridades a mencionar y te dan toda la radiografía exacta de cómo están conformados los cárteles, quién manda en dónde, cómo están fragmentados, tienen todo el panorama, todo el mapa, y no hacen nada, ¿sí? Hoy, que ya ha pasado el tema de Reynosa, hoy ya tenemos 13 detenidos, ¿sí? De gente del cártel del Golfo. Los tenían identificados. ¿Por qué los dejaron trabajar? ¿Por qué no los aprendieron hace 8 días? Y evitar una masacre de gente civil, de la población, sin tener ni de verla ni temerla. Déjenme agregar nada más antes de terminar con este bloque. Ese es el aspecto macro, el tema federal, como bien mencionaba Juan Carlos Zúñiga, pero también en el ámbito local, en los delitos locales, el tema del feminicidio, que hoy se da a conocer, ¿sí?, que se ha incrementado en un 7% y se menciona 8 entidades: Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa y Chiapas, con los problemas más graves de feminicidios. Y tampoco ahí se ha hecho nada, y ahí sí la autoridad estatal
y municipal es la que tiene que intervenir, Juan Carlos. Sí, también hay un asunto ahí, tendríamos que analizar las cifras, Paco, Raúl y Marta. Hay un asunto en el que en el pasado las procuradurías estatales, hoy fiscalías estatales, en el pasado y hasta hace poco tiempo, algunas fiscalías han comenzado a abrir las carpetas de investigación por feminicidio y entonces solían esconder las cifras. Había una cifra negra en cuanto a feminicidio porque iniciaban las investigaciones clasificándolas como homicidio simple y entonces no se reflejaba, ahí se mezclaba homicidio de hombres y de mujeres. Ahora las fiscalías estatales, ya algunas, no todas, porque todavía se está batallando con algunas, en una situación en la que están implementando la perspectiva de género, cualquier asesinato de mujer se abre como carpeta de investigación de feminicidio y entonces la cifra salta, la cifra se eleva. Habría que ver esa parte, si es que estamos igual que otros años, si es que estamos más arriba que otros años y esto es porque ya se está clasificando adecuadamente la carpeta de investigación o si es que efectivamente están matando más mujeres que otros años. Habría que analizar así la cifra en ese sentido porque no se clasificaba adecuadamente antes. Hoy, aquí, como sea, el número de muertas es elevado. Exacto, Sí, yo a Marta. eso quiero ir y coincido en el tema y la aclaración que hace Juan Carlos, que la hizo hoy Rosa Isela Rodríguez, la secretaria nacional de Seguridad Pública y Participación y Ciudadana. Ella hizo justamente esa explicación y dijo, es que antes no se trabajaba como feminicidio, pero entonces por eso está subiendo, se escondían los datos, exactamente ese mismo discurso. Pero hay que sumar entonces feminicidio y homicidios dolosos, porque también aquí el manejo es tramposo. Sí reconocen que sube el feminicidio, pero dicen, pero están bajando los homicidios dolosos. Pues exactamente es eso. Como pasan los homicidios dolosos a ser feminicidios, parece que bajan. Pero entonces tomemos las dos cifras y exactamente hay que decirlo. Se incrementó el número de mujeres asesinadas respecto a otros años y a otros meses. Entonces, si se separa, evidentemente parecen las cosas diferentes, pero si las juntamos, sí es un incremento alarmante. Y datos que sí, me parece que han pasado desapercibidos, que reconoció el Secretariado Nacional de Seguridad Pública, es el asunto del incremento en violaciones, 30% el incremento de violaciones de mujeres en el país. A mí se me hace escandaloso. Y también se me hace escandaloso 47% de incremento en trata de personas. Todo esto es un retrato y lo quiero poner justamente así, porque si tomamos estas tres cifras, se habla de cómo ha crecido la violencia contra las mujeres en el país y que dice la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la Cuarta Transformación ha puesto las bases para combatir la violencia de género. Yo no digo que no están haciendo nada, pero aquí lo mismo sucede que con la violencia general. Parece que están haciendo, pero no hay resultados, siguen creciendo las cifras. Y me parece que más allá de pelearnos si es este gobierno, si es el otro, lo que decíamos, aquí el problema es que las mujeres siguen siendo asesinadas, como lo son los hombres, pero aquí la violencia de género es la que yo quisiera poner sobre la mesa en este momento. Así es, sin duda. Sí, también hay que cuidar el tema de las carpetas de investigación. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informa y las fiscalías estatales de carpetas de investigación por feminicidio o por homicidio, pero muchas veces en las carpetas de investigación puede haber 2, 3, 4, 5 víctimas. Claro. Entonces no es un solo caso. A veces se cuenta como uno, pero son 5 en realidad. Así es. Raúl. Sí, a ver, creo que lo ha puesto muy bien los puntos sobre las IES Marta. ¿Sí? No solamente es mostrar que se ha incrementado el número de feminicidios, me parece lo que comentó Juan Carlos es real, aquí en el caso de Jalisco, sí, todo homicidio de una mujer entra como un feminicidio en principio, se investiga en protocolo de feminicidio. Me parece que ese ya es un avance, porque muchas veces se escondía un feminicidio, un asesinato por odio de género, ¿sí?, como un homicidio común. Y eso de alguna forma ha cambiado y hay que reconocerlo. Sí, eso ha cambiado a partir de hace ya algunos años. Y esto, bueno, visibiliza esto. Sin embargo, me parece que lo que pone Marta sobre la mesa es muy importante. El incremento de la violencia, incluso durante el año de la pandemia, es un asunto que no se le ha querido reconocer como tal. Y esto que comenta el incremento de abusos, de violaciones, me parece que muestra cómo
hoy tenemos estos elementos que nos indican de precisamente la agresión de género o el tipo de homicidios o de agresiones en contra de las mujeres. Y eso hay que ponerle una atención al aspecto. No sé si las autoridades ya esté caminando, no creo que en todo el país esté caminando esto que ya se señaló, que todo homicidio de mujer sea catalogado o como protocolo de feminicidio. Y esto, bueno, pues habrá y seguramente nos van a dar cifras diferentes. Y termino con el tema de víctimas y carpetas de investigación. Muchas veces hay confusión en los datos del secretariado. Sí, presentan carpetas de investigación y no de víctimas. Y eso a veces nos puede dar una información diferente. Ahora, de que las cosas no están mejor, Paco, por más que la autoridad busque estos cruces de comparar trienio contra trienio, trimestre contra trimestre, mes contra mes, mes individual contra otro mes individual. O sea, le hacen todo lo posible para tratar de mostrar que las cosas van mejor, pero en la realidad no baja ni la percepción de que las cosas vayan mejor, y además los datos, si te vas a expulgar dato por dato, sale el caso que ya se mencionó, mayo, el mes con más homicidios dolosos de este sexenio. Sí, y así es, así es. Pues ahí está. Cerraría, sí, muchísimas. Yo cerraría este espacio antes de irnos a un corte, nada más mencionando, mientras haya una sola mujer asesinada, que sea un feminicidio, será igual de doloroso que los 423 que van de enero a mayo de este año, sin duda. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con otro tema interesante. La tragedia de la línea 12, ya cayó el primer funcionario en lo político, pero faltan los responsables. Ya regresamos para opinar. Ya estamos de regreso para opinar. Déjenme decirles, hoy a 53 días de la tragedia de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, prácticamente ya 2 meses de esta lamentable tragedia que cobró la vida de 26 personas. Hoy finalmente cae el primer funcionario público, y cae, me refiero a que pierde su trabajo, ¿sí? Que no sabemos si lo había llevado a cabo porque prácticamente pasó de largo, en silencio, y a partir de la tragedia prácticamente se desapareció Florencia Serranía hasta hoy, hasta esta mañana, directora general del Servicio de Transporte Colectivo Metro. Hoy reapareció en imagen, tampoco habló, no dijo nada. Y aquí la pregunta es, ¿nada más con la caída de la directora del Metro se acaba el problema? ¿Se le está echando tierrita, pasando la página de esta tragedia que enlutó a 26 familias en la Ciudad de México y que tiene a muchísimas otras más con severos problemas causados por esta tragedia? Marta Reyes. Mire, yo creo que despresuriza un poquito la presión que tenía el gobierno de la Ciudad de México con el tema de dónde está Florencia Serranía, cuándo da la cara. Me parece que sí puede despresurizar en ese sentido, pero sí lo que hay que dejar muy claro es que la salida de Florencia Serranía no la exime de, en caso de que la Fiscalía le impute alguna responsabilidad, ella está obligada a pagarla penalmente, eso hay que decirlo. Y aquí lo que sí tendríamos que poner nosotros mucha atención como periodistas y nuestro auditorio como sociedad es que Florencia Serranía no sea el chivo expiatorio de este tema, que no sea a quien colocan como el asunto para resolverlo, y que se nos olvide que pudiera estar involucrado Marcelo Ebrard como jefe de gobierno en el momento en que se construyó la línea 12 del metro y quien dio el aval a las compañías contratadas para que la edifiquen, etcétera. Y evidentemente tampoco se asuma que con eso la propia ICA, Carso, está eximada de la construcción. Bueno, sí es ICA, la de Carlos Slim, ¿no? Entonces me parece que solamente aquí decir, sí despresuriza esa presión, pero no significa que con eso creo que nos tengamos que quedar tranquilos en la investigación. Falta mucho, por supuesto, pero que no sea el pretexto para que digan, ya se solucionó el asunto del metro y Florencia Serranía y se señale, ¿no? Sí, no se te olvide, porque no los mencionaste, el caso de Mancera. Sí, claro. Y de Claudia en mi mente estaba, en mi mente estaba, pero me hice bolas con esto de ICA. Así es, sin duda. Raúl. A ver,
Yo pienso un poco diferente a lo que Marta dice. O sea, a ver, despresuriza al interior. Sí. Pero sin duda Sí, claro. esta... A ver, hay formas, y aquí voy un poquito a las formas. Cuando Heréndira Sandoval es despedida, o sea, el presidente la despide, le da las gracias, no sé si le dio las gracias o no, pero evidentemente en el video que pudimos ver es el presidente, la está despidiendo, la está corriendo. ¿Sí? En el caso de Florencia, sí, lo que se informa es que deja la dirección del metro, deja. A ver, llega tarde esto. Esto debería haber sido, ella debió haber presentado su renuncia en lo que se inician las investigaciones. ¿El qué? Sí, ella presentó su renuncia. Pero 2 meses después, hace sí, algunas pero se le debería, sí, pero se le debe haber tomado inmediatamente para permitir que la investigación pudiera caminar sin esa injerencia de quien de alguna forma dirigía, se supone, dirigía el metro durante los accidentes que tuvieron y finalmente de la caída ahí en Tláhuac. Sí, me parece que, digo, es una salida que me parece que nos deja ver cuál es exactamente la idea del gobierno de empezar a diluir con tiempo, con semanas, con meses, los diferentes peritajes que responsabilizarían en diferente nivel, ¿sí?, a la constructora, a los responsables políticos y desde luego a la directora del metro. Me parece que no sé cuál sea su nivel de responsabilidad, pero pudiera ser directamente desde negligencia o algún otro tipo de hechos, pero bueno, esto es parte de lo que no hemos visto, Paco. Me parece que la forma en cómo deja la dirección del metro Florencia Serranía, me parece que nos deja claramente que no quieren y no va a haber un pleito con ella, ¿sí? Y que no va a haber una responsabilidad. Chivo expiatorio podría pensarlo que de los males, sí, digamos el menor. Sí, sigue Claudia Sheinbaum como la consentida del presidente, Marcelo Ebrard tratando de defender su postura con todas las irregularidades señaladas en la construcción de la línea 12, y me parece que, bueno, la forma en cómo se le está sacando, digamos, a la responsabilidad hasta el momento a Florencia Serranía, me parece que nos muestra más o menos el trato de por dónde va a venir esto. Espero equivocarme y espero que haya responsabilidades en los diferentes niveles y en las diferentes proporciones de quién son responsables de esto. Sí, aún faltan 2 informes más de esta agencia noruega, DBA, si no mal recuerdo las siglas. Faltan todavía 2, el 15 de julio deberá de estar presentándose, creo que el segundo parte. Vamos a ver, en el primero la dirección fue muy directa en torno a la construcción misma, a fallas de diseño y construcción. Vamos a ver qué arroja la segunda, pero por lo pronto esta caída no nos debe de obnubilar, déjenme decirlo así, y olvidarnos del tema de la responsabilidad y por el otro lado de la atención a las víctimas. En este momento se están atendiendo a las víctimas, tengo entendido que se les da arriba de 800,000 pesos de indemnización, que son nada cuando pierdes un ser querido, cuando pierdes a un familiar. Pero más allá de eso, me llamó la atención, y esta noche vamos a tener una entrevista con el ingeniero Calderón Aguilera, el Guillermo Calderón Aguilera, el nuevo director del sistema de transporte colectivo Metro, pero me llamó hoy la atención en una declaración que hizo. Dijo, vamos muy bien, salvo en algunos casos, en 2 casos, no dijo más, pero no debería de haber problema en ningún caso. Hay una responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México, principalmente con esas familias que tienen que atender. Veámoslo ahora en perspectiva, cómo ver al ingeniero Guillermo Calderón Aguilera como nuevo director de un sistema de transporte totalmente en el piso, sin mantenimiento, con una central incendiada y que todavía está trabajando de manera provisional. Juan Carlos. Sí, el dictamen de esta empresa noruega en un primer informe pues responsabiliza a los albañiles, a los maestros, ¿no?
y pues cuando se presentó se sospechaba, y hasta con sorna, de que se iban a ir en contra de los albañiles y los maestros porque pues hubo deficiencias en soldaduras, ausencia de pernos que a la postre provocaron este terrible accidente. En el segundo informe se espera que responda si el diseño de la obra fue el apropiado, si la ejecución respetó lo proyectado inicialmente y si los materiales fueron los óptimos. Ese va a ser el segundo informe. El tercer informe va por el estilo, es decir, no ubica este dictamen de la empresa noruega las responsabilidades políticas o de las autoridades que tomaron decisiones. Eso lo tendrá que hacer o lo tiene que hacer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y ahí me gustaría saber si Florencia Serranía está bajo investigación, si hay alguna carpeta en su contra, en calidad de que se encuentra frente a la Fiscalía de la Ciudad de México la titular del metro, que su renuncia creo que llega muy tarde, casi 2 meses después. Debió ponerse a disposición de las autoridades inmediatamente después del accidente, así como ocurre en varias partes del mundo. En muchas partes del mundo, cuando pasa una tragedia de este tipo, se pone a disposición las autoridades inmediatamente, los responsables, frente a los fiscales que están haciendo las investigaciones. Yo creo que en la medida en que las víctimas de la línea 12 del metro, las víctimas, de los familiares de las víctimas, se movilicen, se organicen, se estructuren para presionar para que haya justicia, esto va a ocurrir, si no se nos va a olvidar, como muchos temas se nos olvidan en México. Pues no se nos van a olvidar, al menos aquí en Mega Noticias no se nos va a olvidar, porque aquí no se nos olvida a nadie, así es de que lo vamos a estar siguiendo. A ver, déjenme rápidamente porque el tiempo se nos va y quiero pasar a otro tema que es también muy relevante. Lo hemos manejado aquí en Mega Noticias durante muchos meses, un día tras otro día, el tema del desabasto de medicamentos y en específico el de los niños con cáncer. Hoy lamentablemente la autoridad federal en nuestro país le sigue fallando a esos niños. Se dio una fecha, si no mal recuerdo, del 26 de junio que tendrían sus medicamentos. Se pasó el 26, no hay medicamentos, no hay nada. Y agreguémosle a ello lo dicho de manera, si me lo permiten, de manera estúpida, del subsecretario de Salud en un programa de televisión, en una entrevista que le hicieron, que ni siquiera le preguntaron, sino salió de él decir y señalar al tema de los niños con cáncer y a sus padres como una tentativa, una iniciativa de golpe al gobierno. O sea, ¿en qué cabeza y en qué mundo vive el doctor Gatell que no para de decir tonterías? Así lo veo. Raúl. Y es el responsable de la pandemia, el responsable de la vacunación y el responsable de la salud. Sí, es muy lamentable este tema, pero volvemos a esta visión diferente. Ellos insisten y repiten todos los días que no son iguales, ¿sí? Que son diferentes. Pues no. Pero el problema es que no vemos dónde está ese tema. La improvisación, la desorganización, ¿sí? La falta de experiencia en todo lo que hemos visto desde el manejo de la pandemia, el tema de vacunación. Entonces, bueno, del doctor Gatell, la verdad es que pues son las visiones. Él ha dejado la ciencia a un lado para irse más al tema dogmático y de pues lo que diga el presidente. Esa es la realidad. Entonces, todo lo que no estén de acuerdo ellos, pues por eso se va a este tema, al ataque, a la confabulación, al golpe, a que no quieren esta llamada transformación. Y esa es la respuesta, pero me parece que no nos debemos de quedar solamente con las declaraciones inapropiadas, tontas, o como tú ya lo has señalado. Me parece ver la realidad que hemos tenido con este tema de la falta de medicamentos. Y especialmente yo no quiero ver, no me imagino estar en los zapatos de los papás de estos niños enfermos de cáncer, que no tienen recursos para los medicamentos carísimos y que simplemente van y les dicen no hay medicamento suficiente para los hijos y ves cómo tu hijo se te está yendo. Sí, eso me parece
que es lo más duro, lo más fuerte que puede haber, y la falta de sensibilidad del gobierno trayendo fechas y dando largas al tema, al asunto, desde las compras consolidadas fallidas a través de la UNOPS, sí, esta concretamente pelearse con las farmacéuticas mexicanas, que son las que muchas de ellas fabricaban estos medicamentos oncológicos, sí, y seguir en ese discurso de que hubo corrupción y por eso había que combatirlas. Me parece criminal lo que está sucediendo con el tema de los niños con cáncer y la falta de medicamentos. Y lo peor es que los traen a vuelta y vuelta y no hay para cuándo. No hay para cuándo. Marta. Aquí me parece que hay una, primero, politización del tema de salud, específicamente de oncológicos, en donde se coloca este miserable discurso de que es una telenovela en la que se está queriendo hacer un discurso para denostar o crear una especie de golpe hacia la cuarta transformación. Me parece miserable esa declaración. Me parece miserable. Internacional, además. Sí, y de cualquier funcionario, pero de quien está encargado de la salud de los mexicanos y de dar la eficiencia que la Constitución mandata como derecho a la salud de los mexicanos, y en este caso específico de chiquitos, que como dice bien Raúl, se están apagando como velas. Yo escuchaba hace un rato una entrevista en donde hablaba el presidente de la asociación Nariz Roja y hablaba de más de 1,700 niños muertos por la falta de medicamentos. Y hay que decirlo, aquí el tema viene en su origen porque el gobierno mexicano, con Andrés Manuel López Obrador, determinó que existía un monopolio de laboratorios PISA, que era la farmacéutica, y es la farmacéutica que produce más de 23 medicamentos oncológicos para Latinoamérica. Entonces se determinó que era un monopolio y que entonces no podían seguir distribuyéndolos así en México, y entonces por eso en México hay desabasto. Me parece que eso fue una grave equivocación y una grave sordera del gobierno actual, el no estar viendo el viacrucis de los papás, viendo y viniendo, yendo y viniendo, viendo cómo sus hijos se apagan, sus pequeñitos, por falta de medicamentos, y no querer recular en esa decisión. Sí reglamentar, sí abrir la competencia, pero abrirle la llave nuevamente a esta farmacéutica que sigue produciendo los medicamentos, pero ya no nos los dan aquí, se los mandan al resto de los países de Latinoamérica que sí los quieren. Entonces, ahí me parece que es una sordera y una falta de compasión y de empatía de este gobierno federal. Ahí es donde aplica aquel refrán de para atrás ni para tomar impulso. Nunca lo veremos, nunca veremos una marcha atrás de este gobierno del presidente López Obrador, Juan Carlos. Dice López-Gatell, este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica con golpe de Estado, y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, y ya con una visión casi golpista. Este alucine de López-Gatell es tanto como el de personas que simpatizan con la derecha y que creen que México va a convertirse en un Venezuela o que va al comunismo y que se va a instalar aquí un régimen totalitario. Tantos unos como otros están mal. A mí me parece que no hay palabras para entender esto. Me parece una enorme falta de tino de Hugo López-Gatell, pero sobre todo ¿cómo creer que un papá va a estar siendo manipulado por fuerzas internacionales de derecha para tratar de golpear o derrocar al gobierno de López Obrador? Me parece una exageración, y lo cierto es que estos papás han tenido más de 20 reuniones, incluida la secretaria de Gobernación, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, y no les resuelven. Yo no entiendo qué más pueden hacer. El Poder Judicial ya ha otorgado, jueces han ordenado al gobierno dotar esos medicamentos, no le hacen caso al Poder Judicial. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha brillado por su ausencia en este tema. Pues no sé qué más pueden hacer estos papás. La verdad es que ante estas declaraciones de este funcionario, híjole, no hay manera de explicar esto. Sí, no, es terrible. Por eso me atreví a señalar de una declaración estúpida. Lo reitero, me parece que está fuera de lugar y lamentablemente no se resuelve. Este miércoles 30 habrá una marcha por parte de los padres de los niños con cáncer y vamos a ver qué más. Se necesitan presionar
y necesita presionar la sociedad y necesitamos presionar los medios a que se resuelvan situaciones como esta. Vamos a hacer una pausa, si me lo indica producción, y regresamos, Parroquia. Bueno, ahí lamentable el adiós a Higuera, un compañero periodista y caricaturista. Pero bueno, déjenme rápidamente hacerles una última pregunta, breve, muy concisa. Estamos con el tema de la pandemia, el COVID, los repuntes, Baja California, Quintana Roo, los dos polos turísticos importantísimos, entre muchas otras entidades con repunte. ¿Cómo ver esta situación? Inicio contigo, Marta. Pues nada más, no confiar en algunas declaraciones gubernamentales de que las cosas, de que la tercera ola todavía no nos llega porque nos está llegando, no confiar en el tema plenamente de la vacuna y que con eso nos salvamos, porque ha habido casos de muertes de personas que tenían la vacuna en otras partes del mundo, y también estar atentos porque la variante Delta está presente en muchos países y tiene una mayor, tanto más contagios como más hospitalizaciones, aunque ya tenemos un poquito más conocimiento del virus, sí hay que estar atentos y no confiarnos, seguir con las medidas. Así es, Juan Carlos. La única vía, me parece, es acelerar la vacunación. Ojalá que se retomen los récords de vacunaciones diarias que hubo antes de las elecciones y que estos se puedan sostener en los próximos días y se puedan superar los próximos días. A un ritmo más acelerado de vacunación se va a inmunizar a la población en un porcentaje que puede en lo sucesivo evitar que haya más contagios. Así es. Raúl. Bueno, aunque la vacunación no evita que te enfermes, por eso me parece que ahí, además de que la autoridad sí me parece que no está tomando las medidas necesarias para esto, que creo que como sociedad también tenemos esta gran responsabilidad. Nosotros tenemos que seguir cuidándonos, esto no ha terminado, tenemos que seguir guardando protocolos, distancia, y la verdad es que no relajarnos. Yo veo en cualquier ciudad de este país, vemos ya los fines de semana, centros comerciales, restaurantes, centros nocturnos, pues ya como si nada pasara, y esto se nos puede llevar a una situación otra vez delicada y de cierre de muchas actividades que seguramente no queremos. Paco, hasta aquí. Sí, así es, y hoy más que nunca aquello de me cuido, te cuido y nos cuidamos todos. Exacto. Raúl Frías, Marta Reyes, Juan Carlos Zúñiga, como siempre, un gusto compartir esta mesa. Un placer, gracias, un honor. Con ustedes, gracias. Gracias, y sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar con el análisis, el debate, y usted, después de todo esto, después de escuchar todo esto, se quede y tome la mejor decisión.